Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, sí, casi buenas noches. Bienvenidos a una de las charlas que brindamos siempre acá en el estudio a María Fensori y Asociados, hoy con la participación de un gran colega, sí, que ya ha estado con nosotros la vez pasada, la semana pasada, Rodolfo Papa. Así que ahora en minutitos, cuando él se agregue, lo vamos a incorporar. Esta charla va a continuar la de la semana pasada, como les dije, donde vamos a ver un poco el tema de lo que es la compra y venta de una empresa familiar. ¿Sí? Ya vamos a hacer un repaso de lo que veníamos viendo y a su vez también vamos a incorporar a Rodolfo para que él pueda, obviamente, darnos un poco de esas tantas respuestas buscadas por ustedes. Bueno, esta charla la modera siempre, es moderada siempre como todos los años y ya estamos llegando a fin de año, por Luciano Corbella. Luciano, ¿cómo estás? Hola María, hola a todos, bienvenidos a este vivo sobre compra-venta de empresas familiares, un tema que vamos por la segunda edición y un poco mientras estamos esperando la presencia de Rodolfo Papa, un especialista en lo que es compra-venta de empresas. Si querés, bueno, por un lado aclaramos, hagan las preguntas porque las leemos todas y después si no lo ves todo puedes ver después porque lo dejamos grabado Ay. en nuestro perfil de Instagram. Bueno, ahí se incorporó Rodolfo, así que le vamos a dar la bienvenida y vamos a hacer un repaso, mientras tanto, ahora cuando le damos ingreso a Rodolfo, de lo que es Luciano. Cerrado, bueno, un segundo que estamos invitándolo. Lo vamos a invitar, lo vamos a Y incorporar. hacemos después una breve síntesis Ahí, de los temas que hemos visto. A ver. ahí estamos, a ver Rodolfo, que estamos viendo algo escrito, tu compu, Sí, miramos estoy para... intentando. ¿Cómo están? Sí, sí, me estoy ¿Cómo estás? ubicando Tenés, no te preocupes, tenés como el modo selfie, tocas de vuelta la... totalmente. Ahí está, Ahí ya está. Ya voy aprendiendo perfecto. Puntos al medio. Ahí, las lecciones que estoy recibiendo de ustedes. A los ponchazos, pero ahí estamos, un poco antiguo el término. Bueno, buenas tardes para todos, un gusto. Ahí está, saludo a ¿qué tal? Sofía, ¿Cómo que estás? nos acompañó en el colegio público, así que en una charla que dimos. Así que bueno, buenas tardes, Muy bien. Amalia, Luciano, un gusto estar con ¿Qué tal, ustedes y Rodolfo? con nuestros amigos que nos acompañan. Te cedo la palabra, vos sos la directora del evento. No, 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 bueno. Quien modera es Luciano, Luciano Corbella, como siempre, todas las charlas que hacemos prácticamente todas las semanas. Así que bueno, Luciano, a ver, contanos un poco para que la gente se va incorporando, quizás no tuvo la oportunidad de vernos con Rodolfo, pero bueno, estas charlas que tuvimos, bueno, una la semana pasada quedó grabada también en el Instagram de Rodolfo y en el Instagram mío. Sí, así es. Bueno, hola Rodolfo, bienvenido. Y un poco para aquellos que se van incorporando, porque por ahí no vieron el conversatorio de la semana pasada, un poco lo primero que vimos es el tema, estamos hablando siempre de empresas familiares, el tema un poco vimos el tema de las peleas, el tema de las diferentes visiones que hay dentro de la empresa, los diferentes socios, la necesidad de tener la contabilidad y los aspectos societarios al día, que haya reuniones de directorio cada máximo 3 meses, balances al día y demás. Luego de tener eso y llegar a ese quórum o esa voluntad de elegir el camino de la venta para, por ahí la gente no quiere seguir más, esta empresa familiar, el tema de proceder a un due diligence o lo que sería el tema de la debida diligencia, ver los aspectos tanto legales como contables para ver que están todo bien y terminamos la charla con el tema de los acuerdos de confidencialidad que están hablando de decir, bueno, yo le doy esta información sensible de la empresa, pero ¿cómo me aseguro que esa persona, ese tercero, que potencialmente podría comprar o no, que está haciendo sus tanteos, no use información reservada, información confidencial con fines, otros fines? Entonces, bueno, ahí un poco parte de ese tema. Esa sería un poco la síntesis para aquellos que se vayan Exacto, entrando. exacto. Bueno, estuvimos hablando, bueno, para todos los que se incorporan, gracias por estar, de lo que dijo un poco Luciano, ¿no? De esto de que a nadie se le ocurre y no está tratado el tema de lo que es la compraventa de empresas y más que nada las empresas familiares. Pero bueno, no es tratado, pero no imposible. Estuvimos viendo que uno recurre a esta figura de compraventa de acciones, sí, o de empresa, más que nada cuando la empresa está en conflictos, cuando hay conflictos en las pymes familiares desde ya, y quizás cuando desaparece ese pater familia, que es lo que hablamos la vez pasada. Lo que tomamos o rescatamos de la semana pasada en la charla de Rodolfo fue
la importancia de la empresa en marcha, ese patrimonio que tiene la empresa, cómo está y cómo se encuentra la empresa en relación a, por ejemplo, si tiene pasivos, etcétera. Así que bueno, vamos a empezar, si te parece, Rodolfo, enganchando lo que hablamos la semana pasada. Cuando hablamos de venta, ¿no? De venta más que nada de una empresa, ¿qué es lo que se transfiere? Buenísima la pregunta. Primero, déjame, por favor, hoy estoy muy contento que tenemos un conversatorio internacional. Nos está acompañando Fernando Pineda, un exalumno que acaba de terminar un curso sobre M&As en la prestigiosísima Universidad de los Andes de Colombia. Así que aquí lo estoy viendo. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Así que bueno, un gusto porque hoy ya excedemos los límites de nuestro país. Bueno, tu pregunta es crucial en un escenario sobre la compraventa del control de una compañía, ¿no? Es la pregunta del millón. ¿Qué es lo que se transfiere? ¿Se transfieren solo las acciones, lo que la doctrina antigua llama el paquete accionario, o esa transferencia debería extenderse, que lo cual es la realidad económica subyacente del negocio, debería extenderse en forma indirecta a una cuota parte del patrimonio social de la compañía target, en este caso la empresa familiar? Aquí es la pregunta del millón. No, a nivel normativo, bajo el derecho argentino, incluso podemos jugar perfectamente con el derecho colombiano, que ha seguido en este tema la posición esa idéntica porque ha seguido nuestra jurisprudencia. La pregunta a nivel normativo es una enorme laguna, y lo que ha dicho la jurisprudencia a fines de la década del 80 y la doctrina comercialista del famoso Isaac Alperín en adelante, y mayoritariamente la doctrina, es que el principio general es que formalmente lo que se transfiere es el estado de socio y la consiguiente tenencia accionaria representativa de dicho estado, a menos, como excepción a esta regla, que las partes expresamente, las partes de esa transacción de compra-venta, las partes expresamente, bajo el principio de la autonomía de la voluntad, pacten expresamente que esa transferencia de acciones va a tener una vinculación directa con la situación patrimonial de la compañía target, Amalia. Pero si esto no lo incluimos, si esto lo hablamos, si invitamos a nuestros amigos que no escucharon el vivo de la clase pasada, que lo mencionamos también, es que si esto no queda reflejado en la columna vertebral del contrato de compraventa de acciones, el día de mañana vamos a tener un enorme problema, un conflicto subyacente y un enorme conflicto, porque en definitiva las partes, o sea, comprador-vendedor pueden disputar el objeto de cuál ha sido la transacción en el caso de omitir esta vinculación capital social, patrimonio social. Esa es la respuesta, por lo cual se necesita un trabajo quirúrgico en la negociación y elaboración del contrato, ¿no es cierto? Y acá tomo tu práctica, en esto, vos que si bien en tu práctica trabajás con clientes de empresa familiar y con conflictos societarios, no sé si llegado a un punto en alguno de los conflictos familiares en los que hoy por otra parte estás trabajando, se ha vislumbrado la posibilidad de como terminación de ese conflicto, la venta, la salida de uno de los socios, y si este principio que te estoy compartiendo lo llegaste a aplicar con alguno de tus clientes. Sí, bueno, a ver, eso es lo que yo siempre trato de que se aplique, ¿no? El tema es que, como te dije al comienzo de la charla, no de esta, sino de la anterior, la semana pasada, es como que todavía hay cierto freno en aplicar este concepto. Por eso creo que quizás, Rodolfo, porque la gente no interpreta, por eso te dije, qué es realmente vender la empresa en marcha, ¿sí? Luciano. Bueno, acá saludamos a la gente que se va incorporando, gente que se vive a la quinta, sí, un beso grande, a Rocío, a Balcart y demás. Cuando tengan preguntas, los invitamos a que nos hagan. Y un poco lo que decías vos es, o se puede vender la tenencia total, o sea, el control total, el 100% de las acciones, o se puede vender una posición mayoritaria de control.
que hay que ver en cada empresa cuánto sería la posición mayoritaria de ese control. Pero la verdad es que no es que se vende cuando uno compra un auto, uno tiene un auto. Acá lo que son acciones normativas. Por eso, tomando en cuenta lo que dice Luciano, la voz que está en off, ¿cuál sería la diferencia, Rodolfo, entre la venta de acciones, como bien explicó recién Luciano cuando mencionó, y la venta de ese control accionario, ¿no? Porque creo que con estos conceptos la gente se suele equivocar mucho, las personas, los integrantes, miembros de la empresa, ni hablar la familiar, y por eso es que no se animan a llevar a cabo esta operación de venta. ¿Mm? Ese es un muy buen punto, Amalia, y bueno, vos trabajando con varias empresas familiares, en esto que hablábamos, que creo que es importante reiterar, de educar y entrenar a los clientes, empresas familiares, pymes o pequeños emprendimientos, creo que también en este punto de entrenamiento abarca toda esta temática. Yo acá respondiendo a tu pregunta, que por supuesto son preguntas de examen, como decíamos en mi época, aunque vos sos mucho más joven que yo, sos de otra generación. Digamos, digamos, acá hay dos temas importantes. El primero, claramente, por supuesto, el control, la venta de una participación social controlante, es decir, de una tenencia accionaria o de cuotas sociales, o más modernamente de estas cuotas de las SAS, ¿no? La última gran novedad del derecho societario argentino. En realidad, cuando la clave o lo determinante en este régimen de responsabilidades, esencialmente de responsabilidades que las partes asumen bajo esta excepción a la regla de pactar las garantías sobre esa consistencia de ese patrimonio social de la empresa familiar societaria, es claramente determinante, por supuesto, que lo que se transfiera es lo que se llama el control interno de derecho, ¿no? Uno de los supuestos del artículo 33 de la Ley General de Sociedades, en el cual le da al vendedor, en contraprestación al adquirente, le da una participación del 50% más uno, lo cual le va a dar efectivamente el control, el manejo de la compañía, esencialmente a través, el controlante va a manejar la asamblea, ¿no? Es como decir, tiene el control, va a manejar la asamblea, va a tomar las decisiones por una cuestión numérico-matemática, que a su vez se va a reflejar en la composición e integración del directorio. Esto es determinante, y yo a nivel económico-financiero, que por supuesto es un tema que no es de mi incumbencia, que hay muchos colegas que se especializan en este tema, y tenemos a Luciano, además, que es un experto en finanzas y consultor en administración, que nos podrá ilustrar que desde el punto de vista económico-financiero, lo que se llama la prima del control tiene un plus valor, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esa transferencia, de esa mitad más uno, ahí opera este régimen de responsabilidades, ¿no es cierto?, esencialmente, y pactar la situación patrimonial del, valga la redundancia, patrimonio de la empresa familiar societaria. Este sería un escenario de control estrictamente, que por otra parte es el que opera me atrevería a decir, en el 99,99% de los casos de empresas argentinas, sean empresas cotizantes o no cotizantes, porque hay las enormes todavía empresas que quedan, capitales argentinos, son empresas familiares controladas por un grupo de control, que a su vez, todavía en algunos casos, son empresas cotizantes, pero así operan. Lo que está disperso en empresas que flotan parte de su capital es una porción minoritaria de ese capital social. Este sería un escenario A. Un escenario B sería una participación no controlante. Ahí estamos en otro supuesto. Ahí estamos en un supuesto en el cual, en principio, no correspondería que el vendedor de esa participación se comprometa u otorgue un régimen de garantías o responsabilidades de esa parte indirecta, de esa cuota parte del patrimonio social minoritaria que está transfiriendo. Ahí el punto habría que ver, por un lado, y en esto te puedo devolver a vos la palabra, si existe que seguramente esto es parte de tu especialidad en derecho societario,
si en esos escenarios o en algún grado de profesionalidad de la empresa familiar que se trate, tiene una suerte de acuerdo de accionistas o protocolo de empresa familiar, que eventualmente, lo cual todavía es bastante, está creciendo el tema, pero no es todavía muy, no, todavía es un producto que está en expansión. Si existe esto, pero ahí esencialmente en una participación social no controlante, el punto en el cual sí, por supuesto, las partes van a pelear por su billetera va a ser el valor. ¿Cuánto vale ese porcentual? ¿Cuánto vale ese 20 o 25% de la empresa? ¿Cierto? Que yo minoritario, tercera generación, mi abuelo almacenero, listo, o sea, yo nieto, 4 nietos, 25%, listo, yo me voy a seguir estudiando operaciones de compra-venta de empresas, ustedes manejen el negocio del abuelo, ¿cuánto vale ese 25%? Para mí, independientemente del valor de lo que me educó mi abuelo, de mi infancia, tiene un valor económico. Y yo como vendedor y el comprador, mis primas, bueno, evidentemente mis primas van a tratar de, como cualquier compra-venta, el vendedor va a tratar de bajar al máximo el precio. La disputa económico-financiera en este escenario B va a venir por ahí. Pararía acá y te cedo la palabra. Sí. Me gustaría ahí que en esto vos de esto de lo parasocial, apelando que yo es una experiencia que no tengo de trabajar con empresas familiar, también nos compartas tu visión. Sí, no. Exacto. Igual antes de hablarte un poco de eso, Luciana acá quería hacer una consulta. Bueno, saludamos ahí, siempre hay que saludar, invitamos a toda la gente que se va incorporando, en este caso la última incorporación, a Maricel Luque, invitamos a que si tienen dudas, que nos vayan haciendo las preguntas, sí. Y si lo ven grabado, después que nos manden por mensaje privado las consultas, tanto a amalia.fensores como rodolfo.papa.abogado. En el caso que te quiero hacer una aclaración, Rodolfo, es que yo no soy un experto en finanzas, estudié administración, he visto casos, por ejemplo el tema de múltiplos, EBITDA, además, donde vos estableces un valor en cuanto a los riesgos, en cuanto al flujo futuro de fondos descontados y demás, ¿no? Eso lo hace un especialista que establece el valor de acuerdo a las perspectivas y los futuros negocios del compañía, ¿no? Eso quiere hacer la salvedad. En base a eso, después se empieza a negociar cuánto, si del todo, si yo tengo el 20%, cuánto vale ese porcentaje, ¿no? Exacto. Lo que más veo, volviendo, a esto que estábamos hablando, Rodolfo, en lo que es más que nada en la práctica, en la empresa familiar, es esto, ¿no? Vos desde tu punto de vista y en cuanto a tu experiencia hablas de ese valor económico, ¿no? Que es lo que uno tiene que basarse más que nada para hacer este tipo de operación. Y lo que sucede en las empresas, más que nada en las familiares, es que ese valor económico se confunde y se mezcla con el valor emocional que realmente tiene esa acción o esa parte. Entonces es muy difícil, ¿sí?, en la práctica llevar a cabo a veces este tipo de operaciones porque, no es el valor que realmente uno está acostumbrado y sale más de taquito, por así decir, en otro tipo de empresas. En las empresas familiares se confunden estos conceptos, el valor económico, reitero, y emocional. Por eso, muy bien es lo que has dicho, la gente recurre, más que nada los que saben del tema, a hacer estos tipos de acuerdos parasociales, o como dijimos, acuerdo entre caballeros, como dice un gran colega, ¿sí?, en el cual uno trata de decir, a ver, ¿cuáles son las cláusulas esenciales o específicas que podemos tener nosotros, independientemente de lo que es el estatuto o la personalidad completa de la sociedad, para justamente mechar estas cuestiones, por ejemplo, en el caso de una operación de compraventa de la empresa en marcha? El tema es que, obviamente, en estos casos, este concepto de pacto del protocolo de la empresa familiar, que me diste pie, Rodolfo, no estaban muy bien asimilados en lo que es, digamos, el mercado. Son conceptos que venían más de la doctrina, etcétera. Y con el tiempo, por ejemplo, IGJ ahora sí les ha dado un poco más de
de valor. Pero volviendo al tema, que es lo que me interesa de tu parte, tenemos entonces, por un lado, que si hacemos una venta a la empresa familiar, entonces uno pareciera ser que lo que está cediendo o lo que está, digamos, transmitiendo, mejor dicho, a la otra parte, a ese adquirente, es el estado de socio, ¿sí? Como bien dijiste, la tenencia accionaria, hablamos de este valor económico, hablamos de, bueno, estos acuerdos que nombraste. Ahora bien, respecto a lo que es el vender ese control accionario, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, a mí me pasa mucho, en las empresas hay desacuerdo, ¿sí? En esa venta, ¿sí? Tengo un accionista que está en contra. ¿Qué opinas de esto? Porque, bueno, yo en las asambleas veo mucho eso, y más hay conflictos. Bueno, son cuestiones complejas que vos ves en tus reuniones de directorio o reuniones con clientes, son cuestiones bastante complejas. En realidad hay un tema con la empresa familiar, ¿no es cierto? Acá me parece lo que rescato, además de compartir con ustedes y con los amigos que nos acompañan estos dos conversatorios, es enfocarnos en la empresa familiar es un animal específico dentro del gran segmento de las fusiones y adquisiciones. Entonces, si no interpretamos que la empresa familiar es un animal distinto con esta particularidad del negocio y familia, con todo lo que ello implica, si no entendemos esto al día uno vamos a tener un problema. Entonces, eso es lo primero, ¿cierto? Porque acá incluso nosotros perfectamente, el punto, vos por ejemplo sos consultora de empresa familiar que además tiene práctica en derecho societario y en conflictos societarios, pero hay mucho consultor de empresa familiar que no son abogados, son contadores, o son abogados muy buenos, pero que nunca han participado de una operación de M&A, nunca han hecho una transacción de cambio de control. Entonces, ante la decisión de que ahí tenemos el tema práctico, es decir, el consiglieri de toda la vida, yo quiero que estés, cuando la empresa decide vender, el consiglieri nuestro del abuelo, vas a tener que estar vos, pero el consiglieri sabrá mucho derecho, pero no va a enfrentarse con un comprador súper profesional, con asesores contables y jurídicos súper profesionales. Entonces ese consiglieri va a tener que contar con la colaboración de profesionales jurídicos y contables que tengan práctica, experiencia, sean diligentes y sean serios. Ese sería el primer punto. Yendo al punto específico, que tu consulta es bastante clave, por cierto, en realidad, cuando la familia decide vender, toma la decisión comercial de la venta, tiene que existir un interés alineado al día uno, por más que exista, o un interés al menos mayoritario alineado al día uno que posibilite, o sea, una suerte de supermayoría o mayoría calificada, por supuesto la unanimidad sería lo ideal, que respalde esa decisión, comercial de venta y se refleje en algún documento legal, como podría ser un poder, un poder general de administración y disposición, algún referente de la familia que le permita hacer la cara visible de la negociación. Si no tenemos esto, yo diría que ni empecemos. Si hay un conflicto, varias disputas de poder en la familia, lo cual esto puede pasar, obviamente, más si son varias ramas y aparecen normalmente los que no llevan la sangre, que pueden generar algún tipo de rispideces. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Bueno, evidentemente va a ser, yo creo que va a ser contraproducente porque le va a quitar valor. Ese tipo de conflictos le va a quitar valor. Esto, por supuesto, con procedimientos alternativos, con mediaciones, con negociaciones, ¿no es cierto? Y acá hay un tema que me parece importante, que lo estaba pensando, ¿no es cierto?, del shock de mi primer vivo en Instagram con ustedes, de la semana pasada, y además no sé si está todavía Fernando, nos
nos sigue acompañando, que yo fui, aparte yo fui profesor del curso, fui compañero de Fernando, porque yo tomé casi todas las clases de ese curso. En la clase de due diligence que dio todos profesores colombianos y socios de las firmas top colombianas, decía algo que me pareció fundamental, lo que creo que también nos comentaba al inicio Luciano, que cuando hablamos de due diligence como proceso de investigación, de identificación de riesgos, de validación de información, más aún en el caso de una empresa familiar, yo diría que es fundamental en este proceso de preparación para la venta que la familia vendedora realice previamente, antes de salir a negociar la venta, un due diligence interno, jurídico, contable, sobre la empresa familiar, sobre la situación jurídico, fiscal y contable de la empresa familiar. Es fundamental como parte de este proceso, como parte de este cuestionamiento que vos señalás. Entonces, esto es un punto fundamental. ¿Y por qué esto? Porque, y seguramente algún cliente nos va a decir, pero doctor, ¿cuánto me va a salir esto? Pero ¿cómo un due diligence? Revisar los libros, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Por supuesto, la situación económica y bueno, sabemos que es todo un tema que los abogados de pequeños, medianos emprendedores hoy, en nuestra realidad, es un tema que tenemos que enfrentar. Pero los beneficios de adoptar esta suerte de los anglosajones llaman esto el vendor due diligence, es fundamental. ¿Por qué? Porque primero le va a permitir a la familia tener en claro cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa que está vendiendo. Y por otra parte, y esto creo que en un punto la semana pasada también lo vimos cuando hablábamos de la buena fe, como hoy es un principio general del derecho, nadie mejor, y en esto hacia la protección jurídica de la familia empresaria que decide vender, nadie mejor que ese interés en poder mostrar al posible comprador o a los potenciales candidatos lo que le está vendiendo, porque de esa manera el posible comprador está conociendo lo que está comprando. Y el día de mañana, a menos que haya una negociación, a menos que haya dentro de esto que llamábamos el régimen de responsabilidades o asignación de riesgos en este tipo de formatos contractuales, me refiero al contrato de compraventa de acciones, que hemos como un negocio único a nivel mundial, que han generado los anglosajones y que se ha expandido esto a nivel mundial, vamos a tener que reflejar en lo que son las declaraciones y garantías del vendedor. Pero esto va a facilitar la posibilidad jurídica de defenderse a la familia, porque la familia va a decir, escúchame, yo no solamente hice un due diligence previo a salir a negociar, sino que te mostré de buena fe todo lo que encontré, lo bueno y lo malo. Y después vos no me podés venir a decir, no, mirá, hay una contingencia de la AFIP, que hay una investigación de la AFIP, que ahora apareció, se hizo exigible y me tenés que indemnizar, me tenés que resarcir. No, si vos ya lo conocías este punto, ¿cómo me vas a reclamar eso? Entonces yo creo que mucho de esto pasa por ahí, y bueno, acá tenemos a Amalia, como consultora de empresa familiar, a la cual le podemos encomendar a alguno de sus clientes un due diligence interno, que además, y esto también vale la pena, creo, mencionar, porque hay industrias, a pesar de los vaivenes de nuestra economía, que les puede ir mejor que a otras, ¿no es cierto? Bueno, puede ser pensar un due diligence interno menos intenso, no direccionado a una operación de compraventa, sino un due diligence de identificación de riesgos o de revisión con menos intensidad, pero bueno, se puede pactar. Me parecería, no veo que no es una práctica muy habitual a nivel pyme. Me parece que, y esto creo que es otro mensaje que creo que a nuestros amigos que nos acompañan sería bueno, y yo creo y vengo pensando a través de 3 años de pandemia he tenido la posibilidad de pensar muchos temas
y es uno de los temas que me da mucha vuelta, es que no hay obstáculo para poder llevar a la realidad PYME muchos de los procedimientos, de los estándares, de la documentación, de la sofisticación que existe en lo que se llama la Premier League. Entonces, no veo que haya, salvo que nosotros mismos nos impongamos esa barrera, lo cual ya es un tema, es un conflicto interno. No existe obstáculo en llevar a nuestra realidad, y a muchos de quienes nos están acompañando o vean la grabación de este vivo, creo que se puede perfectamente llevar a la realidad PYME de nuestro día a día. Podemos aplicar esos procedimientos, estándares, documentación de lo que son Premier League, y bueno, por supuesto el valor, que tiene un valor enorme. Bueno, habrá que ver cómo el cliente lo reconoce, no solamente con diligencia, resultados, excelencia, sino con la correspondiente valor económico de ese servicio. Perfecto, perfecto. Luciano. Sí, bueno, hasta ahora muy bien. Invitamos a todos los que escuchen esta charla que, bueno, que hagan sus preguntas. Si tienen dudas, este va a ser el último conversatorio del año, donde tenemos la oportunidad de estar con Rodolfo Papa, un excelente profesional, experto en lo que es compra-venta de acciones. Y quizá acá sería una duda, decir, bueno, cuando uno ve esos riesgos, ¿no? Que hay un grado de probabilidad, ¿no? Hasta la certeza que está seguro, ¿no? Esos riesgos se notan, porque ¿cómo hago? Yo digo, bueno, tengo un juicio latente. Yo tengo que evaluar la empresa, tengo conflictos laborales, tengo conflictos con la FIP. O sea, ¿cómo hago para que después no me digan nada? ¿Dónde los escribo esos posibles conflictos para que quede claro que yo te avisé y que después no me digas que tengo que cortarte un valor? ¿Cómo hacemos para llegar a ese arreglo, informar todas las cosas que hay probabilidad y cómo la valorizamos un poco? Perfecto, Luciano, sí. También excelente pregunta. Che, por favor, Amalia, ¿ibas a decir algo? No, bueno, eso lo vas a responder. No, ahora vos respondés. A lo que voy es, a lo que voy es más que nada el tema, bueno, más allá de que vos digas ahora dónde se puede escribir todo esto, bueno, a nivel societario, a nivel de empresa familiar, sin entrar en lo que es la venta, yo siempre digo, ¿no? Que la voz de todos los accionistas, de los socios, sí, son los libros societarios. Entonces, ya sea en el directorio, en la asamblea, en una SA, bueno, en SRL, en lo que es reunión de socios, ahí debería plasmarse todo esto que uno va, lo que va aconteciendo. Yo digo, hay que contar un poco lo que va pasando, ¿no? En esa empresa. Sea que después fracase o no la venta, bueno, aunque sea la intención, porque todo lo que no está en los libros para mí no existe para la empresa. Volviendo a vos, ¿qué decías respecto a lo de Luciano? No, está muy bien lo que decís. Creo que la pregunta de Luciano, que es una pregunta de examen, sí, bueno, nada. Una pregunta de examen, pero muy válida, me genera muchos disparadores, ¿verdad? Voy a ir a esa pregunta, pero creo que estaría bueno al menos para compartir a quienes tal vez algunos de quienes nos están acompañando no han vivenciado un due diligence en la práctica, cómo llevarlo a la realidad. Vamos a dar 2 o 3 conceptos. Y además que seguramente intuyo que la mayoría de quienes nos están acompañando trabajan en forma unipersonal o trabajan con equipos muy, muy chicos, ¿no? Cuando hablamos de un due diligence, hablamos de un trabajo en equipo. O sea, cuando hablamos de un due diligence enfocado o direccionado a la compraventa de una empresa, sea o no familiar, sea pequeña, mediana, grande, hablamos de un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo, salvo que sea una empresa pequeña o tengamos un abogado que sea experto en varias áreas jurídicas, trabaje solo, tenga un equipo, o sea, una suerte de organización unipersonal, que esto es altamente difícil en la práctica encontrar. Cuando hablamos de llevar a la práctica un due diligence, sea del lado del vendedor o de un posible comprador, estamos hablando de un trabajo en equipo que requiere referentes, que requiere especialistas. Por eso, por supuesto, en el caso, el pilar basal, en el caso de lo que se haga una transacción sobre un paquete accionario, sea o no, reitero, de una empresa familiar, todo lo que hace al tema, a los aspectos societarios de la compañía target, sea la empresa familiar societaria, bueno, es fundamental
¿Por qué? No solamente por la formalidad o regularidad del libro de actas de directorio, del libro de actas de asamblea, del libro de registro de asistencia, del libro de registro de acciones, por supuesto, si armamos un equipo interdisciplinario, Amalia va a liderar la parte societaria, se va a ocupar de la revisión de ya de por sí la cantidad de temas a relevar en aspectos estrictamente societarios son múltiples, ¿cierto? Y además, ¿por qué? Exacto. Porque se va a relevar mucha información de la situación de la compañía, va a quedar plasmada en las actas, por lo cual va a ser una fuente de información fundamental. Es decir, uno cuando realiza un due diligence sobre los libros no solo va a constatar el tema formal de las firmas, de la fecha, sino qué es lo que se aprobó, qué es lo que el acta de directorio aprobó venta de activos, aprobó toma de deuda, qué es lo que se aprobó, ¿verdad? Entonces, el tema de negocios, conflicto de intereses de los directores, actos de competencia del director con la sociedad, todos temas del derecho societario. Un querido amigo de Repar nos está viendo, Marcos Guioni, un gran abrazo. Tanto Amalia como yo trabajamos en el Repar. Qué gusto, Marcos, que estés con nosotros. Un gran abrazo. Hemos estado en contacto durante 3 años de pandemia con Marcos. Bien, seguimos entonces. Sí, decías. No, entonces vamos al punto. Y siendo a la pregunta puntual, siendo muy breve, que me parece excelente que nos hizo Luciano. Tema laboral hoy es fundamental. O sea, tema laboral, por algún laboralista, algún experto en derecho del trabajo, que aunque no haya participado en la realidad en un due diligence direccionado a la compraventa de una empresa, los aspectos laborales de la empresa, sea familiar o no, de la compañía cuyo control se está transfiriendo, la situación laboral de sus trabajadores, la situación sindical, la registración de sus trabajadores, la litigiosidad laboral, hoy es fundamental, y lo acaba de decir, escuchaba hace algunas semanas un seminario que organizó la firma más importante corporativa de nuestro país, en donde cuando se trató de este módulo, lo primero que dice uno de los expositores, hoy cuando hablamos de compraventa de empresas, el principal riesgo a evaluar son los riesgos laborales. O sea, más referencia a nivel de lo que podría calificarse como Premier League o Champions League, no hay. Ahora, entonces, y ahora sí, estoy extenso, pero ahora puntualmente a lo que nos compartió Luciano. 2 niveles acá importantes. El nivel del due diligence, el deber o el estándar de proveer información relevante que tiene el vendedor durante el due diligence. El vendedor, por esta buena fe, por esta colaboración, debe informar al posible comprador o poner a disposición, no, esto no tiene que ser expresamente, todos aquellos papeles, documentación, donde se evidencie cuáles son las posibles contingencias laborales, le hace reclamos laborales. La contabilidad, por otra parte, es otra fuente, pero eso excede lo jurídico, eso ya viene por el due diligence contable, pero ese sería el nivel del due diligence, es decir, el due diligence van a confluir el deber del vendedor de proveer información y el deber del comprador de investigar. Ese sería el primer nivel. En la medida en que esta interacción se dé, por un lado, a medida que el comprador accede a ese conocimiento, el comprador en principio asume la responsabilidad por ese riesgo que vio en el due diligence. Este sería un primer nivel. ¿Qué puede pasar esto? Que o las cosas en el due diligence no hayan sido bien hechas o fue un due diligence negligente, asumiendo que el due diligence, el estándar es de razonabilidad, no de perfección, habrá que ver en el contrato. Esencialmente recuerden la cláusula de declaraciones y garantías del vendedor que refleja esta pregunta que vimos al inicio, con lo cual arrancaba Amalia, vincular la transferencia con la situación del patrimonio social de la compañía target. Habrá que ver entonces a nivel contractual cómo queda identificado o cómo queda distribuido ese riesgo, le hace como riesgo posibles contingencias, reclamos laborales, si en definitiva quedan incorporados, quedan anexados a esas declaraciones o no. Bueno, son estos 2 niveles
que son muy importantes y que deberían ser consistentes, ¿verdad? Debería haber un balance entre ambos, aunque no necesariamente esto es así. Y entiendo que con esto estaría Bien. respondiendo la pregunta de Luciano. Sí, Luciano. Sí, acá, bueno, muy concreto, Rodolfo, acá la gente está muy contenta. Perdón, saludo a una alumna, buena Agustina, de la UCA. También, no sé si ahí lo va a decir Luciano, te estoy escuchando atentamente, había una consulta que no quiero que pase de largo, que es en materia de libros, ¿sí? Sí, Alguien bueno. preguntaba, a ver qué decía. Sí, María Eugenia Fernández pregunta, ¿y qué pasa si hay un acta volante firmada por todos y el acta que está en el libro le falta una firma? Bueno, las actas volantes, cuando pasa, y esto se da siempre en todas las empresas, que uno firma todo porque no se llegan a copiar. Cuando se copian, ¿sí? Lo que te aconsejo es que vuelvan a firmar, ¿sí? De vuelta el libro. Eso es lo que deberías intentar, bueno, quien nos preguntó. Bueno, Rodolfo, creo que está bueno lo que comentaste, ¿no? Yo me quedé y capturé varias frases quizás importantes que quizás a todos les ha servido, ¿no? Por un lado, el tema de cuando vendés los riesgos laborales, ¿no? Y vas haciendo el poco y más en nuestros tiempos, y más en nuestro país, diría yo. No habla a nivel internacional, pero bueno, todo les pasa. Estos riesgos laborales ahora parece que es una luz latente y que no solamente uno se fija, como decís vos, en los libros societarios o en esas contingencias, ¿no? Ni en lo impositivo nada más. Parece ser que ahora pesa mucho también en materia, digamos, societaria. También me gustó lo que dijiste en materia de las cláusulas del contrato de compraventa, en este caso de la empresa en marcha, que es cuando más hablas, atención con las declaraciones y las garantías, ¿no? De tanto sea una de las partes como de la otra. Que esto pasa también, para aquel que no entiende mucho de empresas y que se quiere meter en esto, pasa y lo pueden comparar con una escritura de venta, supongo, de un inmueble, ¿no? Las declaraciones de cada una de las partes, ¿sí? La importancia de dejar esas manifestaciones, ¿no, Rodolfo? Digo para aquel que no nos entiende, ¿no? Esto de qué vendo, en qué condiciones, y el otro también qué recibe y bajo qué. Esas manifestaciones de la parte transmitente como de la parte que adquiere. Es así, ¿no? Correcto, ahí me trajiste el tema de nuestros primos lejanos o hermanos escribanos, de las formalidades notariales. La aproximación tuya es correcta. El problema que tenemos acá es que lo que se llama el concepto, el gran desafío que creo que en nuestro país todavía no se dio, es que esta cláusula es una cláusula del derecho anglosajón, lo que se llama las representations and warranties que se usan en el derecho anglosajón. La pregunta del millón que nos haría cualquier civilista de nuestro país, ¿qué significa bajo el derecho argentino? ¿Qué significa el concepto de declaraciones y garantías? ¿Qué son las declaraciones y garantías? ¿Qué significa esto? No como cuando estudiábamos cuál es la naturaleza jurídica que subyace las declaraciones y garantías. Y esto es un debate que se está dando en varios países de nuestra región, y se ha dado, y ya hay doctrina, dos casos puntuales, caso Colombia, caso Perú, en los cuales es muy simple. Las declaraciones y garantías lo que importan es algo que vos también decías, es una suerte de un deber de aseguramiento que está dando el otorgante de esas manifestaciones, y que en caso de inexactitud, incumplimiento, va a tener que el deber de responder, va a tener que responder contractualmente por ese incumplimiento a ese aseguramiento. Que en la práctica, ¿qué significa esto? Que si las declaraciones y garantías de vendedor, el vendedor del control dice que no hay juicios laborales en curso contra la compañía, y al año en que se cerró la transacción aparecen 10 juicios laborales de la compañía como demandada, ese deber de aseguramiento no se cumplió por parte del vendedor, y en definitiva debería responder de acuerdo a lo que las partes hubieran pactado en la letra chica del contrato de compraventa de acciones, debería responder por ese aseguramiento el vendedor ante el comprador. Esta sería cómo operaría. Lo que pasa es que estamos en una laguna porque hay que argentinizar este concepto.
lo mismo que la cláusula de indemnidad, las dos cláusulas más importantes de este tipo de formatos contractuales. Tenemos que argentinizar, los colombianos dirían platanizar esos conceptos, o sea, adecuarlos a la realidad del derecho local o la ley local, que es la ley que se aplica a este tipo de transacciones. Por eso es muy importante, y esto también es otra sugerencia, que el protagonismo que tenemos los abogados locales, más cuando trabajamos eventualmente con algún inversor extranjero en este tipo de negocios, es fundamental el aporte del abogado local. ¿Por qué? Porque esencialmente son transacciones que se van a regir por la ley local. Bien, Rodolfo, y bueno, y para ir cerrando, porque bueno, el tiempo de Instagram es acotado, también el tuyo, todos. Ahora, la gente, bueno, te hace la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se instrumenta esta compraventa de acciones, ¿no? ¿Cómo la instrumentamos? ¿Preciso? ¿Cómo la instrumentamos? Bueno, lo que tenemos que decir la verdad, ¿no es cierto? Ser sinceros. Estos son procesos, son negociaciones que llevan varios meses de trabajo, de asesoramiento y de servicio profesional. Puede haber acuerdos preliminares entre la empresa familiar vendedora y el posible comprador en lo que es el valor como base del precio de la transacción, pero por supuesto que si bien es un tema súper importante, está anexo o conexo con esta temática, es la situación patrimonial de la empresa. ¿Cuáles son eso que hablábamos, fortalezas, debilidades? La empresa familiar lleva bien sus libros societarios, la empresa familiar tiene buenos libros contables, la empresa familiar oculta información, la empresa familiar tiene reclamos ante la FIP, la empresa familiar tiene trabajadores no registrados. Son todos temas que hay que relevar, son todas posibles fuentes de contingencias, y para acceder a esa información y ese conocimiento va a llevar un tiempo que va a ser esencialmente el de la dinámica de la labor de la debida diligencia o due diligence, que va a ser la base, por otra parte, todo ese flujo de información y documentación que nos va a servir para elaborar y negociar el contrato, que desde ya también, y esto por más que muchos de quienes nos acompañan trabajan permanentemente en negociación y redacción de contratos comerciales, este contrato de compraventa de acciones requiere y exige un trabajo diligente, meticuloso, porque ahí va a ser el documento legal en el cual las partes van a distribuir los riesgos. Es decir, yo me hago cargo de, o sea, es como un partido de fútbol, o sea, yo me voy a hacer cargo de una parte, vos te haces cargo de la otra. Un choque de intereses, es decir, vamos a distribuir los riesgos, ese sería un poco el concepto. Cómo las partes van a pactar contractualmente cómo van a distribuirse los riesgos. Y esto va a tener que quedar materializado y reflejado en la letra chica del contrato. Todo este proceso, el combo, no podemos estimar, no hay un libro, no podemos estimar un plazo, dependerá de una serie de factores, dependerá de la complejidad de la empresa, de la profesionalidad o no, de la prolijidad o no, de los intereses alineados o no. Estamos hablando estimativamente más o en menos, de entre 4 a 6 meses, en más o en menos, siendo muy grosero en la aproximación al tema. Perfecto. Luciano, para ir cerrando. Bueno, agradecemos a la gente que se van incorporando nuevos. Les comentamos que queda grabado en el perfil de Amalia Profesores, que también si quieren hacer alguna consulta a Rodolfo, el perfil de Rodolfo es rodolfo.papa.abogado. Y creo que un poco se habló, en última pregunta, ya para ir despidiendo este año de este ciclo sobre compra-venta de empresas familiares. Sí. Quizá para otra charla sería el tema, más bien decir, bueno, ¿qué pongo en ese contrato, no? O sea, vimos que transferimos la tenencia accionaria, total o parcial, que esa tenencia después salía en nota en los libros societarios, ya no hay más en las acciones capitulares, todos son nominales. Entonces, bueno, sería ahí se movería eso. El tema es un poco más para hablar el próximo año sobre qué ponemos y cómo redactamos ese contrato de compraventa. ¿Cómo diseño? Exacto, Luciano, ¿cómo diseño ese contrato de compraventa?
es un buen está desafío, bueno. lo podemos para el 2023, con mucho gusto, volveremos, Y de a poco porque tiene sus volveremos. cláusulas, sí. Sí, si Dios Sí, quiere, sí. Sí, sí, en obviamente. realidad creo que, por lo menos, creo que en un conversatorio, pero sí, en esto, yo lo que diría a los colegas que se enfrenten, a los colegas que se enfrenten a este tipo de procesos, que por supuesto no se autoexcluyan, que cada área jurídica de los cuales los colegas tienen especialidad, especialmente lo que es laboral, contractual, societario, es determinante en la transacción, por lo cual en esos casos entiendo que sería necesario armar equipos o alianzas estratégicas o equipos específicos afectados a un proyecto y trabajar en forma diligente, intercomunicando información, educando al cliente, trabajando con la contraparte, y yo creo que en la medida en que se sigan todas estas pautas y poder, como les decía, bajar a nuestra realidad PYME, bajar los estándares de Champions League, bueno, creo que el resultado y el servicio que podemos dar es muy bueno, y creo en este punto, y creo que puede ser un buen mensaje para todos nuestros nuevos amigos, que en esto está todo por hacer, por lo cual todo este tipo de operaciones o de negocios con quienes trabajan, asesoran empresas, creo que a nivel PYME o a nivel de liga pequeña está todo por hacer, así que creo que hay un campo potencial enorme a nivel profesional, y bueno, creo que ese es un mensaje que muy humildemente les comparto aquí. Muy bien, y se valora, Rodolfo. Bueno, desde ya agradezco primero tu presencia y más en un día como hoy, lo valoro muchísimo. Previo también a lo que es bueno, fin de año, con todo lo que implica, con un mundial en el medio y con todo el mundo ya partiendo a lo que es el fin de largo. Así que bueno, valoro también la presencia de todos los que se han incorporado, todos los que nos ven después, que son muchos los que nos ven cuando queda grabado, Rodolfo, más que nada porque hay personas que están trabajando o en sus cosas y no pueden. Así que bueno, Rodolfo, gracias por estar. Espero verte prontito el año que viene, porque falta Con poco. mucho gusto, a Y su bueno, estamos en disposición, fue un contacto. gusto, la verdad que fue un gusto haber trabajado con Luciano y con vos, un enorme gusto, bueno, con mucho gusto el 2023 estamos a vuestra disposición, felicitaciones por todo lo que han hecho, lo seguía por LinkedIn, ahora por Instagram, Por estoy Instagram. en Instagram hace algunas semanas, lo voy a seguir siguiendo, vaya la redundancia, así que bueno, felicitaciones por todo lo Y hecho, también te siguen gracias, a ti. Sí, así sí, que sí. nos mantendremos en contacto, muchas gracias. Bueno, a todos los que están acá, gracias por estar. Luciano, que tengas una linda semana. Gracias por haber moderado. Y bueno, Rodolfo, nos vemos, si Dios quiere, como a todos, el año que viene. Chao, chao. Hasta muy pronto.